Edu, Sí. ¿cómo se ayudan a esos padres a encaminar a los hijos hacia el deporte y muchísimo más a llegar a ser deportista élite, que es lo que tú manejas en realidad, ¿no? Bueno, es un tema muy importante porque al final el chico requiere de la familia. Realmente es una carrera conjunta, no pueden ir solos. Y a veces casi es más importante los padres que el propio chico, porque deben desprogramarse de un programa que traen que ya no les sirve para el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, reprogramar esas creencias es más complejo que el niño que está creciendo, ¿no? De alguna forma no trae ningún adoctrinamiento y lo pueden moldear, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Entender que es una carrera de fondo, que no de velocidad, que requiere de mucha conciencia. La clave es la conciencia de todo, de saber quiénes somos, qué queremos hacer y qué queremos conseguir, ¿no? Y a raíz de poder trazar un plan. Y las emociones, pues claro, evidentemente somos seres emocionales y aquí está siempre implícita en todo, ¿no? De hecho, para mí aquel que es inteligente emocionalmente es un pensador con corazón, ¿no? Y a partir de ahí, pues, caminemos en esta ¿Y trayectoria. cómo pueden manejar las emociones, tanto los padres como los niños? Porque inclusive, como tú estabas diciendo, los padres son una gran influencia y a veces los padres tienen más expectativas y más presión hacia los niños que ellos mismos. Totalmente. Ellos disfrutan del deporte, en cambio los padres no. Tal cual. De hecho, justamente eso que dices, esta semana pasada empecé con un chico mexicano, de allí en México, y los padres me escriben más que él. O sea, y ya le tuve que decir, baja la ansiedad, la frustración, ese correr, digo, cuando él conmigo está tranquilo, está en calma, hace su trabajo, su realización, su entrenamiento, y él va siendo consciente de qué le falta, que tiene que mejorar, dale su proceso, no podemos correr más que el tiempo, ¿no? Y los padres a veces sirven más de presión que de empuje, ¿no? Y bueno, pues entender que son tres elementos, que es reconocer las emociones, ¿no? El siguiente será integrarlas en ti y por consiguiente saber manejarlas, ¿no? Para llevarte a un nivel más alto. La disciplina es algo muy importante. Es clave. No diría importante, es clave porque, como bien diría uno a quien realmente admiro, que para mí es Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol, el talento sin disciplina o sin esfuerzo o trabajo se queda en un soplito de aire, ¿no? Bueno, tú tienes una gran admiración por Cristiano Ronaldo y yo por Rafael Nadal, así que... Para mí se dan la mano, así que fantástico. Edu, ¿tú crees que las emociones se pueden manejar a través del deporte? Totalmente, yo creo que es la forma más divertida de manejarla. De hecho, si quieres conocer a alguien, llévatelo a hacer deporte. ¿Por qué? Porque al final uno se muestra tal como es, ¿no? En cualquier otro contexto uno siempre va como más reprimido y tal, pero tú llevas a un niño a jugar al fútbol o llevas a alguien a jugar al pádel o cualquier tipo de deporte y uno se desinhibe y dice, hostia, si tú eras muy cohibido, aquí te atreves, ¿no? O sea, el deporte me parece un escenario espectacular donde conocernos y conocer también cómo relacionarnos y quién es el otro, ¿no? Y cómo intercambiar ese vínculo, ¿no? O sea, Cuando estábamos hablando de que los padres a veces crean más expectativas que los mismos niños, y en cuanto a la presión que ellos hacen, yo te lo digo porque mis hijas todas tenían un deporte, ¿no? Una practicaba tenis y la otra practicaba natación y luego llegó a ser federada porque era muy buena en natación. Y no te creas que yo no tenía cierta ansiedad cuando llegaban las competencias. Ella estaba muy relajada, pero la mamá no. Yo estaba como... Siempre, claro, yo trataba de manejar las emociones para que ella no tuviera la ansiedad que yo tenía. Pero ciertamente cuando tú tienes un padre un poco ansioso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo haces que él maneje esa emoción? Vale. Primeramente entender que todos tenemos un ego y el ego siempre quiere, necesita y siempre algo superficial, lo que quiere y necesita, ¿no? Y cuando uno entra en amor deja de necesitar y deja que las cosas fluyan, ¿no? Y a veces esos mismos padres, inconscientemente por la frustración que traen de no haber hecho su camino, de no haberse atrevido, de no haber dado los pasos correctos en función de lo que realmente uno sabe que tiene que hacer, pero se tira por el camino de la masa o de lo que supuestamente es correcto, pues ahora llega el hijo y hay que empujarle a que él consiga su sueño, ¿no? Pero yo no soy coherente con haber cumplido el mío. Entonces uno no sabe y acaba por gestionar muy mal esa carrera del chico, ¿no? Entonces
es soltar la expectativa. Vivimos con mucha expectativa, pero la expectativa está muy bien porque te saca de donde estás y avanza, siempre y cuando a ti no te atrape la expectativa. Ya. Si te atrapa, ahí estás jodido. Bueno, yo realmente no era... Me causaba como cierta ansiedad, pero era como que toda la competición, ¿no? Todo el que estuvieras a tiempo, como que estuvieras... sí, exacto, sí, pero no porque yo tuviera alguna frustración de algún deporte, que mucho menos, ¿no? Pero sí que me gustaba pues que ella lo hiciera bien o qué sé yo, posiblemente expectativas para mí, no todo, para o sea, hoy llegamos aquí a la radio con una expectativa, consciente o inconsciente. Eso es. Una vez que la sabes, ya la puedes manejar, ¿no? Claro. Y ver si te está ansiando a ti o realmente pues comenzamos a disfrutar y charlamos y ya está. Cuando tú hablas de deportista élite, ¿a qué te refieres? Aquellos que son deportistas que están por encima de la media. Ajá. ¿Y cómo se llega allí? Hay un camino muy complejo, ¿no? Primeramente tienes que tener un talento superior, pero para mí la clave es la mentalidad. O sea, lo veo constantemente con los chicos que trabajo. Gran parte pues son chicos que están en filiales de primer equipo, juveniles que están para dar el salto de club de primera división, ¿no? Y todo es mental. O sea, he tenido cambios brutales de un jueves a un domingo. Un chico de no meter un gol en 9 semanas, meter 2 y una asistencia, ganar el partido. O sea, ¿qué ha pasado? Un chico que tengo que 6 meses estaba en la oscuridad porque venía lesionado del cruzado, me escribió el otro día, me mandó un audio, llevo las 3 semanas más importantes de mi temporada. Era la niña bonita, como yo digo, del club, estaba desaparecido, ha vuelto a jugar, lateral derecho y mete hasta goles. O sea, y vuelve otra vez a ser mirado por el club, capitán del equipo. Ojo, es mentalidad, es la autoestima, es amor propio, es la confianza y eso es un trabajo interno. O sea, la diferencia entre uno llegue y otro es el trabajo interno, porque la parte superficial ya la hacen, metodología, técnico-táctica, entrenamiento, físico, pero si tú no tienes conciencia de tus talentos, no puedes superar a nadie. ¿Y cómo trabajas tú allí en esa parte? Sí. Bueno, vamos a la conciencia. Yo hago el coaching, lo que realmente realiza es preguntas poderosas. Desde esas preguntas a mí me dan una respuesta que yo ya sé por dónde tengo que ir encaminándolo, ¿no? Entonces, él mismo me va desmenuzando qué está pasando ahí. Una vez que se identificó qué pasa ahí, empezamos a crear qué objetivo es, ¿no? Y ahora de qué te vas a hacer responsable y asumimos que no depende de nosotros, porque hay un factor externo que no está en tus manos. Y a partir de ahí acción, porque sin acción no hay nada. O sea, no se trata de conocimiento, se trata de cuánto aplicamos del conocimiento. Y esa es la que marca diferencia entre un nivel y otro. Y esa es la guía que tú le das. Sí, o sea, toda conciencia, pasamos de saber quiénes somos, qué está pasando, y a partir de ahí darte cuenta de que tienes mucho más poder del que crees, pero no lo desconocemos. Y en el fútbol eso es súper poderoso, y hoy más cuando vivimos en un mundo tan distraído. O sea, hoy yo digo, hoy es más fácil que nunca ser futbolista profesional, bajo mi concepto. Porque el mundo está distraído. El que se centre, aunque tenga menos cualidades, va a llegar. Porque es foco, la vida es foco, ¿en qué te centras? ¿Dónde tienes puesto la mirada? Pero si estás en 1000 cosas, y estás en redes sociales, el Instagram, la tecnología, Netflix, no sé qué, tu cerebro tiene un cupo, ¿no? Como este vaso tiene un cupo de energía, y la máxima del cerebro es ahorro energético. Pues si me lo estás consumiendo por otro lado, para aquí ya no hay. Entonces hay que saber administrarlo. Wow. O sea, pero fíjate tú que cuánto es importante la influencia de los padres, porque esa seguridad también se la generan los papás. Claro, pero que vamos a lo mismo. Si el padre no viene con la seguridad desde su infancia, sí, pues hay que empezar muy atrás. Sí, o claro, que el padre tenga la capacidad de, oye, confío en este camino y mi hijo que lo recorra, ¿no? Y que sea lo que tenga que ser. Pero más allá de que llegue o no llegue, para mí el fútbol es una escuela educativa, o sea, te sirve para la vida. O sea, es una plataforma. Yo cuando jugué, yo me lesioné, por ejemplo, me quedé en un paso de hacer las pruebas con el Atlético de Madrid, en juvenil, y me había lesionado de la rodilla, y con 15 años también, 18 y 15, las 2 lesiones. Yo en el fútbol, yo cuando más me he conocido, a mí mismo. Y he conocido quién tenía enfrente, cómo me relacionaba, los tiempos, qué pasaba, cómo me sentía. O sea, para mí ha sido un laboratorio de pruebas brutal. Entonces ya, más allá de que se llegue o no se llegue, ¿qué te sirve para tener una relación de pareja, una amistad, para montar un negocio, para hacer una venta,
para cualquier cosa. O sea, está todo implícito, pero eso te lo hace la conciencia. Edu, tú estabas diciendo que la autoestima en el deportista o en el niño que está comenzando un deporte es muy importante. Para mí el eje. ¿Cómo lo haces para reforzárselo al niño? Tú vales, tú tienes este talento, tú puedes desarrollarlo y puedes llegar a alcanzar la meta que te has trazado. Para mí, repito, ¿no? La autoestima es el eje de tener una vida saludable y equilibrada. Si no hay autoestima, nada puede fluir al nivel que nos gustaría, ¿no? Porque autoestima es amor propio, y si no nos amamos nosotros, lo de fuera tampoco puede ser muy bueno, ¿no? Entonces, a través del coaching de preguntas, bueno, identificar qué le está haciendo creer que no es merecedor, y ahí está la clave de todo. O sea, vamos creciendo y no nos sentimos merecedores de aquello que soñamos. Entonces, ¿cómo vas a conseguirlo? No te atreves, ¿no? Empezamos a buscar excusas y a excusarnos, bueno, la comida en 20.000 métodos o medios, para no ir a lo profundo de nosotros, porque nos da miedo ir a la profundidad. Y yo siempre, se me viene un ejemplo, se me acaba de venir, hay gente que dice que conoce el mar, pero muy poca gente ha ido a la profundidad, ¿no? Entonces, no conocemos el mar, conocemos la superficie, ¿no? Sí. Pero conocer el mar, meterse en la profundidad y ver que hay abajo, ¿no? Por eso nos pasa con nosotros, somos muy dados a decir que nos conocemos o conocemos al de enfrente, pero nadie rasca y profundiza, ¿no? Entonces, la clave es, bueno, ir a las creencias. ¿Qué creencias te está llevando a creer que no eres merecedor, que esto no es para ti, que no vales, ¿no? Que no eres suficiente? Y todo parte al final de la infancia, pero no porque tenga una infancia mala de por sí, sino porque por cultura tenemos una forma de educar porque no es la más óptima. Entonces hay que ir ahí, pero es inevitable. De hecho, una estadística por la Universidad de Harvard que el 90 y tantos % de los chicos con 14 años sufren de baja autoestima. Entonces, todo está ahí. Y si no tienes autoestima, ¿cómo vas ahí a enfrentarte a un trabajo, por ejemplo? ¿Cómo has hecho un currículum? ¿No toca una puerta? Que todo va a ser ahí. O sea, para mí la autoestima es la clave, es el amor propio. ¿Y qué te ayudó después que tuviste la lesión a buscar la alternativa y que no te afectara? Bueno, sí me afectó. Sí me afectó porque yo era muy joven, yo tenía 18 y de alguna forma hago lo que hago porque yo era un niño que no tuve visión. O sea, no tuve nadie que me diera la visión. Yo ahora soy mentor ¿no? Pero no tuve nadie que me diera la visión, bueno, qué paso viene después, ¿no? O qué necesito, ¿no? Uno juega, sí, tiene cualidades, parece que sí y tal, pero no sabe cuáles son los pasos siguientes. Entonces, si no tiene orientación, no tiene dirección, puede caer en cualquier lado y a veces no gusta dónde cae, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, que me lesioné y cuando volví no tuve el nivel, no tal, pues me volví al pueblo y disfruté de 3 años más en el pueblo, de donde salí, y disfruté mucho del fútbol. Y a mis 23, 24, pues se me acabó. Y sí es verdad que mi pregunta más recurrente era, ¿y ahora qué hago? Y a partir de ahí, pues se abrió un mundo de posibilidades. Digo, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta? Digo, pues, me gusta relacionarme con las personas. Vale, pues me voy a meter en venta. Y empecé una tienda de deportes, de dependiente. Y a partir de ahí luego estuve en Corte Inglés, luego vendí pan, vendí vino, aceite, vine aquí a Madrid a montar un negocio en 2016, que era como una extensión de lo que traíamos nosotros en el pueblo, de los vinos, el aceite y tal. Y ahí fue un grandísimo aprendizaje, porque me dio una hostia en el suelo terrible. Y a partir de ahí, de esa restregada de suelo que yo le llamo, pues digo, oye, necesito aprender competencias y habilidades nuevas. Pues si quiero ser vendedor, quiero tener una empresa y demás. Así que pues, apunté a una escuela de alto rendimiento en venta, y a partir de ahí, bueno, esa escuela y esa empresa resultaba que era de coaching, a empresa, inteligencia emocional, todo esto. Me ficha este jefe, y luego ya me masterizo con ellos y ya cojo mi carrera, ¿no? Y luego me di cuenta, digo, que aún no sabía que existía, ¿no? Pero digo, oye, si yo esto lo uno al deporte, será coaching deportivo, ¿no? Pero no sabía que existía, pero por deducción, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a caminar y empecé a buscarme un poco la habichuela en un mundo que es complejo porque aún no está instaurado como tal de forma normal de que se requiera, pero es que es vital, o sea que es vital, se requiere, no hay de otra. Cuando tú tienes un niño en un equipo deportivo, sobre todo el fútbol, que es lo que más manejas, porque posiblemente se te escapa a tu vista lo que está sucediendo, pero puede haber un niño que le estén haciendo bullying en ese momento. ¿Cómo haces para que el niño pueda expresarlo
delante de ti, mira, me está sucediendo todo esto. ¿Cómo manejar tanto al niño como a los padres? Porque volvemos a que tú ayudas también a los padres. Eso es. Es complejo, porque no es fácil cuando tú no estás cerca, de la situación que sucede, ¿no? Entonces yo trataría de hablar con el entrenador y que el entrenador de alguna forma sirviera de herramienta visual de que él es el que pasa tiempo con ellos, ¿no? Y realmente pues tratarlo con mucho cuidado y darle su espacio. De hecho tengo un caso así que no he empezado por lo mismo. Una chica, fútbol femenino, con 15 añitos, con una gran proyección, pero pues ha sufrido algo así y ahora mismo pues no quiere ni a entrenar. Entonces ni siquiera hemos podido hablar porque ella no se permite ahora mismo. Ya han dicho a su madre, dale espacio, acepta su tiempo. No puede hacer otra cosa, porque todo lo que fuerce lo vas a complicar, porque va a crear más resistencia en ella. Entonces aceptar y que dentro de su devenir, de que esa fluidez, pues llegue un momento que diga, bueno, ahora ya sí me apetece un poquito. Y a partir de ahí entonces podemos acompañarla. Pero no se puede ayudar a nadie que no quiere o no está dispuesto en ese momento, porque tú no puedes hacer que un gusano se convierta más rápido en mariposa, porque te lo carga, claro, ¿no? Se lo destruye el proceso. Entonces mi trabajo es acompañamiento, y acompañar yo lo hablo como un copiloto en un coche. Yo llevo el mapa y pregunto izquierda o derecha, pero tú eres quien decide. Yo no te digo lo que tienes que hacer, yo te cuestiono a dónde vamos y si a dónde quieres ir. Y una vez que tomas esa decisión te pregunto por otra, pero nunca te digo lo que tienes que hacer, porque el tema es crear autonomía. Y no hay mucha autonomía, porque desde la educación del colegio te enseñan a obedecer, no a pensar. Entonces eso es complicado. Cierto. Es complicado por eso. ¿Mayormente vienen a ti los padres o viene el joven? Mayormente trabajo con representantes que me filtran al jugador. Yeah. Los padres también, e incluso el jugador también me ha llegado. O sea, los tres perfiles, pero mayormente el representante, los padres y por último el jugador. El representante del jugador o jugadora. Viene a ti mayormente. Sí, digamos que con diferentes personas con las que colaboro, entonces pues de alguna forma me facilitan el poder conectar con ellos, ¿no? Una forma de filtro, ¿no? Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo mi hijo y Sí. le veo potencial, llego ante ti, Sí. ¿cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros es primeramente tener una pequeña conversación con él, en el cual pues preguntarle cómo se encuentra, bueno, y qué quiere, cuál es su objetivo, y a partir de ahí rascar si está en una disposición óptima o hay que tocar otras pautas hasta luego crear un plan de desarrollo, porque al final vamos lo mismo, o vamos al interior o en algún momento uno se para. O sea, el ser humano se mueve por dos motivos, básicamente, dolor y placer. Entonces depende de qué punto te encuentres, normalmente hay que salir del dolor, y es como yo hablo como comparativo de un coche. La primera y segunda marcha sería el dolor, porque te saca rápido donde estás, y luego ya habla placer, pero cuando estamos en la autovía y nos encontramos en un cuarta y quinta, ¿no? Y el dolor se saca preguntando jodidamente hasta cuándo y para qué va, hasta cómo está. Entonces cuando hace ciertas preguntas y duelen, ahí ya el clavo salta. Pero hay que saber también hacerlo, porque bueno, no se trata de dañar, sino de tomar conciencia, ¿no? Bueno, es que depende, porque desde el coaching lo bueno que tengo, o lo bueno que tiene el coaching es que tú no te predispones a nada. Yo voy libre, o sea, voy libre, y en función de lo que esa persona me va demandando, yo le guío. El mentoring es distinto, cuando ya sabemos qué quiere y ahora sí, yo marcamos unas pautas, ¿no? Claro. Pero yo siempre entro desde el coaching, porque es lo que me da apertura a no crearme yo historias que no son, sino que él me las cuente, o descubrirlas, ¿no? ¿Y hasta qué punto lo guías? ¿Hasta qué punto lo guío? Sí. No sé cómo responderte, si hasta donde él quiera o hasta donde yo crea que ya no lo puedo seguir. Exacto. Pueden ser las dos, porque sí es cierto que no siempre te puede acompañar el mismo. Hay etapas, porque a lo mejor requiere de otro tipo de... Ya no es la metodología es la misma, pero de otra persona, que te conecte de otra manera. O sea, yo te hago esta pregunta porque muchos papás te estarán escuchando, sí, en este momento y dicen, oye, yo tengo mi hijo que yo quisiera que fuera a más. Ok, vale, entonces, pues llámame. Claro,
Entonces dice, bueno, Sí. me identifico con Sí. todo lo que está diciendo Edu y yo quisiera saber un poco más de si yo puedo confiar en que mi hijo, ciertamente, si yo contrato a Sí. Edu, mi hijo va a ir a más, que son mis expectativas, o es lo que yo quisiera que mi hijo desarrollara aún. Claro. A ver, yo te puedo garantizar que el crecer crece. Ahora, hay diferentes procesos. Está el crecimiento personal, crecimiento deportivo, crecimiento escolar, ¿no? O sea, todo va dentro del mismo crecimiento, pero los ritmos no son los mismos. O sea, porque no tienen los mismos caminos. O sea, depende, pues habrá una velocidad, habrá otra, pero que el chico empiece a cambiar 100%. Y toda esa influencia se va a ver reflejada a los demás. Lo que no podemos, vamos lo mismo, es que queremos todo como muy marcado. A las 2 comemos, a las 4 siesta, a las 6... Y es que no sirve eso. No vale. O sea, tenemos que permitirnos... O sea, la calidad de nuestra vida es proporcional a la cantidad de incertidumbre que somos capaces de soportar. Y el ser humano constantemente quiere vivir en certeza. Estamos llegando casi al final. ¿Qué mensaje les das a esos papás o a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes que quisieran contactarte o que tú les pudieras guiar? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Ok. Bueno, primeramente, si me permites, tengo un evento en Madrid el 24 de marzo en el Hotel Axoferia y va enfocado a eso, a familias que tienen chicos y chicas que quieren esa carrera deportiva. Será de 6 a 9 y ahí pues le vamos a dar todo un trabajo de conciencia y de lo que realmente requieren. Así que los invito a que puedan estar allí y ahí van a descubrir realmente lo que hago de primera mano, ¿no? Respecto a la pregunta, me había dicho, ¿cómo me contactan? Sí, por ejemplo, ahorita que bien ese programa es Sí. buenísimo, pero hay muchas personas que te están escuchando en este momento y Sí. dice, bueno, yo quisiera contactarlo, que él me diera los parámetros que yo pueda seguir y que mi hijo pudiera alcanzar todas las metas que él mismo se ha trazado. Yo primeramente yo creo que es tratarnos con amor, pero es que nos cuesta tanto porque no sabemos. Y el amor tiene que ver con la aceptación, aceptar de que es que tenemos un proceso, ¿no? Y de permitirle a tu hijo pues, que tenga su propio aprendizaje, ¿no? No por empujar más la carreta para correr más, ¿no? Y es desde ahí aceptar y luego, pues sí, pues busca ayuda a alguien. Es decir, cada uno que haga la tarea de lo que le toca. Si eres padre, pero no quieras ser de representante, de nutricionista, de mentor, porque al final al chico lo vuelves loco. Entonces, sé el mejor padre posible, que la mejor forma de ser el mejor padre posible es siendo la mejor persona posible. O sea, el mejor ser humano es por ende un mejor padre y madre. Y a partir de ahí, pues, utiliza herramientas como somos nosotros para que tu chico potencie y corra mucho más rápido, porque vamos a acelerar el proceso. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te pueden contactar? Ok, tengo una página web que es www.edurcoach.com o Instagram, que también pues donde estoy mucho más activo, @edur. No, Instagram no. Instagram es @edurcoach. Okay. Y en Facebook sí, edur.coach. Y ahí pues me pueden contactar y yo le respondo de primera mano y encantadísimo de poder ayudar. ¿Y a ti, Miriam?